Muy buenas, malas madres. Es un placer saludaros a todas las socias de esta asociación Yo no renuncio por la conciliación. En este cuarto taller, Yo no renuncio, en el que vamos a tratar un temazo, la gestión del tiempo. Porque si esto era un temazo antes de la pandemia, durante la pandemia, las malas madres hemos vivido que realmente es prioritario. ¿Cómo ha sido de difícil gestionar ese tiempo, sacar nuestra productividad al máximo en este año tan duro en el que muchas hemos teletrabajado, cosa que ha sido un privilegio, pero que se ha hecho muy complicado porque hemos tenido que hacer todos los roles juntos en casa, confinados durante mucho tiempo? Pero vamos a hablar de todo eso, pero antes recordaros, malas madres, que tenéis en vuestra zona privada el acceso a todos los talleres, a ese primer taller que hicimos en el que hablamos de cómo romper los roles de género y cómo sacarnos ese carnet de activistas por la conciliación. Yo creo que ese sería el primer paso que tenéis que hacer las nuevas socias para comenzar a entender y a concienciaros sobre la conciliación, la corresponsabilidad, la igualdad, que van a ser los temas transversales de esta asociación y de todos los talleres que hagamos. Además, también en el segundo taller pues trabajamos de lleno en lo que era el teletrabajo, cómo lo habíamos hecho durante este año de pandemia, cuáles eran todos los temas legales que teníamos que tener en cuenta y cuáles eran esas herramientas que podíamos poner en marcha con nuestros expertos, y fue también muy interesante. Y por último, el mes pasado tuvimos también a Iria Marañón para hablar de corresponsabilidad. Hicimos un análisis concienzudo de cómo estamos siendo corresponsables en casa, de cómo nos estamos repartiendo las tareas y el cuidado, de cómo podemos analizarlo, hacerlo mejor, sentarnos a trabajar en ello, para que no solo se corresponsabilice nosotras, nuestras parejas, nuestra tribu, nuestra familia, sino también los hijos y las hijas, que tienen que ser parte también de ese cambio en el casa, en el hogar, que es fundamental romper esas barreras internas para luego romper las barreras externas que están ahí fuera esperándonos. Y hoy vamos a hablar de eso, ¿no? Precisamente de ese sentimiento que tenemos las malas madres de no llegar a todo. ¿Cuántas me decís? Es que me falta tiempo, es que no llego a todo. Y en esto es muy importante lo que vamos a hablar hoy, de eso de priorizar, de gestionar bien el tiempo, de cómo ser más productivas, porque no se trata, malas madres, y eso es una de las claves para nosotras en materias de conciliación, de trabajar más horas, sino de ser productivas. Nosotras apostamos por un modelo social y laboral en el que realmente la flexibilidad y la racionalización del horario sean clave. Y la semana pasada justo estuve en el Parlamento de Valencia hablando en la Comisión de Usos del Tiempo sobre todos esos temas, sobre que realmente muchas mujeres, cuando llega la maternidad, no tendríamos que renunciar si entendiéramos el modelo laboral de otra manera y trabajáramos hacia una sociedad, al final, más sostenible, más justa, y donde los pesos de los usos del tiempo estén más equilibrados, porque no se trata solo de darle importancia al trabajo productivo, sino también al trabajo reproductivo, al trabajo social, al trabajo en casa, al trabajo de cuidar y al trabajo de la vida, de pasear y de disfrutar. Así que de todo eso vamos a hablar hoy, porque por poner un ejemplo básico antes de empezar y dar la bienvenida a nuestro super experto de hoy, pues es algo clave. ¿Qué pasa ese día, por ejemplo? Imaginar un día, el típico día que dices, bueno, hoy me he organizado fenomenal, lunes, las niñas están en el colegio, me he hecho mi listado de cosas, y de repente hay un momento que a las malas madres nos paraliza el silencio, ¿no? Y de repente quieres hacer tantas cosas, te has puesto tantas listas que te paralizas y te das cuenta que han pasado 3 horas, hay que recoger a la niña de la escuela infantil y no has sido tan productiva como querías. Eso además genera frustración. Pero vamos a intentar cambiar eso hoy con nuestro querido Quique Gonzalo, que es el fundador, uno de los fundadores de Kenso. Yo tuve la suerte de estar en su podcast, de verdad os recomiendo Kenso, porque hoy él nos va a dar una pildorita. Pero para trabajar todo esto de la gestión del tiempo, de la productividad, no podéis dejar de entrar en Kenso y también seguir el podcast, que es una maravilla, porque cada podcast, cada capítulo es un regalo. Muchos de ellos son entrevistas, por un lado, a expertos y a expertas que nos inspiran y nos enseñan mucho, y por otro lado, píldoras de productividad y de todo lo que vamos a hablar hoy. Luego él nos contará. Él se define como un hombre de gustos sencillos, sonrisa fácil y defensor de la siesta. Esto me interesa. Si Quique es capaz de hacerse una siesta, tiene que contarnos cómo. Es politólogo de formación y recursos humanos de vocación. Y bueno, como os decía, pues Kenso agrupa la productividad y es maestro de no saber decir que no. Esto me une a ti, Quique. ¿Qué tal? ¿Cómo Ya estás? somos dos. Muy bien, Laura. Es un placer estar aquí con todas vosotras y sobre todo tener esta oportunidad de compartir este rato juntos.
¿Cómo inicias en esto de la productividad y cómo pasas de esa formación de politólogo a recursos humanos de vocación? Cuéntanos un poquito primero ese camino que tú haces a día de hoy a ser experto de todo lo que vamos a hablar hoy. Sí, por supuesto, Laura. Yo comencé efectivamente estudiando ciencias políticas y una cosa que a mí siempre me apasionó era las personas, el poder potenciar a las personas. Por eso me decanté por esa carrera. No existía recursos humanos en mi época. Yo tengo 42, entonces hace veintitantos años no existía. ¿Qué sucedía? Que buscaba algo que aglutinara muchas formaciones que tuvieran que ver con lo social. Entonces, ciencias políticas tenía psicología, sociología, historia, y todo eso a mí me enfocaba hacia el lugar de potenciar a los demás. Cuando terminé la carrera decidí hacer un máster y después de ahí empecé a trabajar en Hewlett Packard, la empresa de las impresoras. Ahí estuve desarrollando parte de mi función hasta que en un momento determinado el que me había contratado para HP se fue a otra empresa, una empresa biotecnológica, y me llevó con él. Entonces salté, director de recursos humanos para Applied Biosystems, que a lo mejor suena un poco raro, Laura, pero para que os hagáis una idea, es la empresa que hacía todos los equipos que aparecían en la serie CSI a nivel de la realidad de los que utilizaban. Fui creciendo, promocioné y nada, en torno a los 30 años pues era director para Europa, Medio Oriente y África de todo lo que era, por un lado, selección, atracción de talento y de excelencia de procesos. Y dentro de esta excelencia de procesos, Laura, lo que encontré es que la gente, cuando les decía, oye, podemos mejorar haciendo esto, haciendo aquello, me decían, me encanta, ¿esto lo podemos aplicar también a nuestro día a día, a nuestra vida? Y yo pensaba, digo, pues creo que sí, porque además mi vida era un auténtico caos. O sea, no te voy a engañar en absoluto, Laura. Yo vivía con una maleta en la puerta, viajando, mi calendario parecía un auténtico Tetris, y en ese camino de focalizarme solo en la vida profesional, pues perdí amigos, perdí salud, perdí pareja y decidí que había llegado el momento de terminar. Con 30 años me entró la crisis, yo creo, de los 40 y me tiré a la piscina para, perdón, para montar una empresa. Decidí salir de la empresa privada y decir, me voy a dedicar a esto que de verdad me apasiona, que es el mundo de la gestión del tiempo, productividad personal o efectividad personal. Y desde entonces llevo 12 años, montamos HighTrack en su momento, Acoras y ahora Kenso, cada una en diferentes aplicaciones. En Kenso es donde nos dedicamos a investigar, a intentar traer desde un punto de vista muy humano, muy cercano, que se adapte más la gestión del tiempo, la productividad personal a nosotros en lugar de lo que hay hasta ahora, que es que somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a una metodología, a un método. Y eso es lo que nos diferencia en Kenso, que lo que hacemos es ser más efectivos, más efectivas. De hecho, hemos cambiado el claim para que fuera en femenino, que es vivir la efectividad para ser más feliz. Y yo estoy muy involucrado en el mundo y comprometido con las malas madres desde hace tiempo. O sea, que es un auténtico honor poder compartir con vosotras este espacio. Bueno, muy bonito eso que dices, esa diferencia que haces tú y que haces en Kenso y que seguro que a las malas madres que nos están escuchando le va a encantar porque es poner la persona por delante de la productividad, porque si pones a la persona, pones el talento, pones lo que realmente sentimos y lo que queremos, la productividad llega después, eso es clarísimo. Y luego además me hace mucha gracia porque realmente los dos tuvimos esa crisis, yo con 29 cuando me quedé embarazada, así que los dos hemos tenido ahí un recorrido parecido porque lo que Sí. decías me identificaba mucho porque es verdad que antes de ser madre yo ya decía, si es que no concilio, si es que no tengo vida, yo no tenía tiempo ni de llamar a mi madre y a mí me alejó también mucho la empresa, me alejó mucho de lo que era mi vida y lo social. Sí que es verdad que en unos años en los que sabes que tienes que trabajar, que es muy duro para conseguir cosas y entonces llega un momento en el que en ese momento lo ves normal hasta que llega un momento en el que dices, mira, esto no hay quien lo aguante durante mucho más tiempo. Entonces, hay que cambiar el modelo laboral, hay que cambiar el modelo de entender la productividad en España. Vosotros ponéis una semilla maravillosa y queremos que dejes hoy aquí en todas las malas madres socias, yo no renuncio. Pero empecemos por el principio. Es decir, hablamos de que el tema de hoy es gestión del tiempo. Sí. Para que entiendan las malas madres, porque hoy tienes un reto, claro, hoy tienes que ponerte en el papel de ese buen padre o mal padre, que además de todos los roles que haces, tienes además que cuidar y eso conlleva pues que realmente el tiempo se estira todavía más. Entonces, ¿qué diferencia para que entiendan las malas madres por en principio entre gestión del tiempo, productividad y efectividad personal? Es decir, ¿lo diferencias? ¿Es lo Sí. mismo? ¿Cuál es la conexión de todo esto? Fíjate que tú con tus palabras en la introducción lo has explicado muy bien. La gestión del tiempo al final es lo que se hablaba hace años, pero si nosotros pensamos en la persona más organizada que conocemos y en la persona más desorganizada que conozcamos,
las ponemos, las hemos identificado, decimos fulanito, fulanito, fulanita, fulanita. Ambos tienen 24 horas al día. Entonces, el tiempo, es un recurso. Es un recurso que nosotros podemos aprovechar, igual que podemos aprovechar nuestra energía, igual que podemos aprovechar las herramientas que tenemos a nuestro alrededor, pero es un recurso limitado y externo. ¿Qué sucede? Que entonces lo que estamos haciendo es poner la responsabilidad fuera, en el tiempo, y es no me da la vida. Y me gusta mucho porque lo decías tú al principio, el no tengo tiempo. El no tengo tiempo siempre es una perspectiva del aquí y el ahora, es decir, hoy X día de mayo, 5 de mayo, no tengo tiempo. Pues es hoy. Pero si yo me pongo a pensar y digo, ¿cuánto tiempo me queda por delante? Porque de media los españoles vivimos en torno a 83 años. Yo tengo 42. Digo, pues casi me queda media vida por delante. Sí que tengo tiempo. Entonces es levantar un poco la vista y en lugar de mirar hacia el ahora mismo, vamos a levantarla y vamos a decir, tengo tiempo para hacer aquello que quiero, un hobby que quiero comenzar, algo que quiero poder emprender, dedicarme más a mí misma. Eso tengo tiempo y tengo que ir dando pasos a pasos. Es cierto que el día a día también es presente, pero tenemos que levantar y decir, vamos a quitarnos esa creencia. ¿Por qué, Laura? Porque las creencias, al final, lo que nos decimos termina generando una serie de comportamientos en nuestro cerebro. Y esos comportamientos nos llevan a generar hábitos. Si yo pienso que no llego y me digo que no llego, mi cerebro entiende que no llega, entonces hago todo más rápido, lo hago con peor calidad y convierto eso en un hábito improductivo. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver cómo deconstruir determinados hábitos productivos y convertirlos en hábitos productivos. Eso es la gestión del tiempo. Vamos a pasar de pensar que el tiempo es algo externo a dedicarnos más a nosotros. Después se habló de productividad personal, que me gusta porque ya incorpora la parte de los humanos, de las personas, pero siempre se focalizaba en hacer más con menos. Y tú lo decías antes, hay veces que pones un montón de cosas en la lista, llegas a casa y le preguntas a tu marido o te preguntan tus hijos, oye, ¿qué tal el día? ¿Cómo te ha ido? Y de repente dices, pues he tachado muchas cosas, pero no he tenido la sensación de avanzar. No tengo así. Y sin embargo, otro día llega tu marido, te hace la misma pregunta o tus hijos y dices, oye, pues hoy he hecho una cosa, pero he conseguido avanzar. Me siento bien, me siento a gusto, me siento que he dado lo que tenía que dar. Es entonces porque hemos dado pasos hacia la efectividad personal. La efectividad personal, Laura, es hacer las cosas correctas en el momento correcto y de la manera correcta. De ese modo, lo que estamos consiguiendo es focalizarnos en aquellas acciones o tareas que de verdad se encaminan hacia nuestro propósito, tanto personal como profesional, porque tenemos que cuidar muy bien ambos a la vez. Y esa es la gran diferenciación. Qué bien lo explicas, que da gusto. Pues malas madres que nos estáis escuchando, ir ya apuntando eso, ¿no? Ir apuntando esos tres conceptos que son fundamentales: gestión del tiempo, productividad y efectividad personal barra profesional. Porque tener claro esas cosas, y es que aquí ha dado ya muchas pistas, es decir, cómo nos hablamos, lo importante de cómo nos comunicamos hacia nosotros mismos, cuál es nuestro propósito, qué queremos, y me encanta también lo que has dicho de levantar la mirada, porque eso me ha pasado a mí un poco, ¿no? Y a mí siempre, pues en estos talleres me gusta también hacerme mi autoterapia, ¿no? Porque al final son como un poco un regalo para mí tenerte aquí hoy, y Claro. también les ayuda a las malas madres a identificar de qué estamos hablando, ¿no? Es decir, yo llevaba un año, que es el año de pandemia este que hemos vivido, en el que muchas malas madres, incluida yo, no hemos podido pararnos a mirar arriba, hemos tenido que ejecutar. Ha sido un año de hacer, hacer, hacer y no pensar. Esto es como cuando dices, cuando yo digo lo que dice Dory, sigue Eso es. nadando, porque, y aparte de eso lo decían en el libro El líder que no tenía cargo, que siempre hablo de él, pero dice que momentos de crisis y momentos como el que hemos pasado de pandemia, muchas veces mejor no pensar tanto, sino en el libro decían SA, sigue avanzando porque en una crisis el tomar decisiones es muy difícil, el pensar más allá también. Entonces, imagínate, ¿no? Te encuentras con las malas madres socias que durante un año han sobrevivido, han tirado como han podido de recursos, de agotamiento extremo, de tirar, y a mí me ha pasado que de repente, pues hace un mes, ha hecho como crack, aparte físicamente el cuerpo me dijo ya. Entonces paré y de repente dije, no puedes seguir así, Laura. Entonces, ahora mismo estoy en una fase también de pasar de ese hacer, con inercia, sin casi pensar, de repente levanto la mirada y ahora tengo un momento ahí como de entre las dos aguas, intentando ir hacia una vida más slow, que te voy a comentar una reflexión a ver qué te parece. Claro. Porque lo que nos ocurre es que de repente hemos estado tan acostumbrados a estar encerradas en el hacer y en la productividad al 100%, que cuando de repente levantas la mirada y te das cuenta que tus días
no son tan sumamente productivos a nivel de hacer, 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 te da sensación de que no estás siendo productiva porque nos hemos acostumbrado tanto a una sociedad de la inmediatez, del hacer todo el tiempo, de chequear Sí. listas, de tal. ¿Cómo pasamos un poco a entender que es que ser productivos, ser efectivos, no es estar todo el rato en el tachar cosas de la lista? Muy bien. Pues vamos a desmontar ese mito. ¿Sabes por qué nos gusta tachar tanto listas, tareas de las listas que tenemos, Laura? Porque dentro de nosotros, el cerebro, cada vez que tachamos algo, nos libera, nos segrega una pequeña dosis de dopamina y nos hace sentir bien. Porque es como que hemos terminado algo. Da igual que sea importante o no sea importante. Lo importante al final para el cerebro es si tacho muchas cosas, me da esa sensación y me siento bien. Pero a la larga, la dopamina no es suficiente. Vamos a ponerlo todo en contexto. Nuestro cerebro funciona de dos maneras, por así decirlo. Por un lado está el sistema 1, que es lo que llamamos el sistema límbico. En el sistema límbico es donde se encuentran las emociones, lo que vivimos y sobre todo tiene un patrón muy interesante y es que es capaz de identificar y hacer cosas de manera automática. Por ejemplo, de las 85.000 decisiones que solemos tomar a lo largo del día, cerca del 99% las toma el sistema límbico, porque sería impensable que tuviéramos que pensar qué ropa me pongo, si voy por este camino, si al atarme los zapatos lo hago de esta manera o de esta otra manera. El sistema límbico es capaz de identificar patrones y hacerlos de manera automática e inconsciente. Por ejemplo, cuando cogemos ahora mismo el coche después de ya X años con el carnet de conducir, ya casi no vamos pensando, metemos las marchas, cambiamos, hablamos con alguien. Incluso yo sé que algunos y algunas cogemos el teléfono. Eso no nos sucedía con lo que es el sistema 2. El sistema 2 de nuestro cerebro, Laura, es un sistema consciente que consume muchísima energía. Mientras que el sistema 1 lo que quiere es ahorrarnos energía, el sistema 2 la consume. Y es el que nos ayuda a tomar decisiones conscientes y con sentido. ¿Qué sucede? Que el 20% de la glucosa que consumimos se la lleva esta parte del cerebro. Es toda la parte del neocortex y es donde está tu pensamiento, tu parte racional, lo que marca la diferencia respecto a unas personas de otras. Entonces, tenemos que ver cómo compatibilizar una cosa con la otra. Y es muy importante lo que decías tú. Yo siempre veo la metáfora del barco. Es decir, si tú tienes claro cuando sales desde tu punto de partida hacia dónde quieres llegar, puedes hacer como Dory y nadar, 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 nadar o remar, 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 remar. ¿Qué sucede? Que sin embargo, si no tienes claro cuál es tu destino, podrás nadar y estar nadando en círculos. Y entonces es hacer muchas cosas, pero no sentirte productiva. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta hacia dónde nos queremos dirigir y a partir de ahí ya hacer un esfuerzo con un sentido máximo y una focalización. Fuera de eso, lo que nos lleva a la sociedad, que lo explicabas tú muy bien, es a consumir, a que todo tiene que ser ya, a que todo tiene que ser rápido, a que todo tiene que ser al máximo. Mm. Eso es lo que el canon de la sociedad busca, lo que las empresas buscan. Y tenemos que entender una cosa, nosotros somos una individua o un individuo luchando contra cientos de miles de empresas que están detrás de los anuncios, que están detrás de los colores que vemos por la calle, de los sonidos que nos llegan, que están buscando el recurso más potente que nosotros tenemos y el más valioso, que es nuestra atención, Laura. Entonces, si nosotros cuidamos, sabemos hacia dónde vamos, cuidamos nuestra atención y la focalizamos en de verdad en aquellas cosas que son importantes en lugar de en las que intentan llamarnos la atención, seremos mucho más efectivas. Ese es el punto que tenemos que entender aquí. Saber hacia dónde nos dirigimos para poder ser más efectivas y dedicar ahí nuestros recursos. Y luego, descansar, perder el tiempo, que eso ya lo hacen los holandeses, que lo llaman Nixon. Pero eso tan maravilloso que teníamos cuando íbamos al pueblo, que teníamos un mes y inventábamos juegos del aburrimiento que teníamos, inventábamos historias, ideas. Eso es tan maravilloso porque es creatividad interna e innovación que llevamos dentro. La sociedad, con este ritmo tan vertiginoso, lo que no nos permite es que sembremos de cara al futuro, quiere que consumamos para allá. Sin embargo, si nosotros buscamos nuestros pequeños nichos, que vosotras lo defendéis mucho y a mí me encanta, de para ti, de disfrutar como mujer, sola, a nivel individual, y dejar sembrada una semilla hacia donde tú quieres crecer, eso hay que regarlo y hay que cuidarlo todos los días, aunque sea 5 minutitos, porque 5 minutitos, Laura, aunque parezca poco, si lo sumamos a lo largo de un año, es tanto cuando echamos la vista atrás y nos ha llevado a un lugar tan poderoso que debemos de cuidarlo en nuestro día a día.
Qué maravilla, Quique. Va a tener razón, Quique, porque que tenemos un sueño, Quique y yo, de hacer algo juntos. Y esto es como una pildorita para las malas madres, para que sea la semilla de algo, porque es que hay tanto en lo que dices. O sea, por ejemplo, has hablado de la importancia de liberarnos. Hay que liberarse de todo lo que hay al exterior para encontrarse a uno mismo y a una misma, y ahí poner foco, como tú decías, para buscar hacia dónde vamos, que eso es muy importante y eso es lo que habláis siempre de ese plan de acción que hay que hacer para realmente ir dando pasos hacia donde queremos estar. Y para eso también lo que has dicho, el autocuidado, la hora de cuidarse, que para nosotros es tan fundamental. Y Quique da muchos tips en los podcasts que hace, ¿no? Y en esas pequeñas pildoritas de productividad, pues recuerdo alguna en la que decir, bueno, ¿qué vamos a hacer esta semana para ir encontrándome mejor, ¿no? Y me acuerdo que Quique había puesto la rutina de hacer deporte por las mañanas a primera hora, ¿no? Y de repente, pues yo, por ejemplo, si me dices eso, te digo, para mí imposible, porque de repente es como las mañanas son una locura con las niñas, no puedo sacar ese rato y también soy yo la que no me gusta Sí. madrugar para hacer deporte. Entonces, bueno, cada uno busca su momento, ¿no? Y sobre todo para buscar tu momento y el autocuidado, una de las cosas que me parecen clave últimamente, que estoy como revisándome todo lo que hacía, es como no dejarte llevar por lo que hacen los demás o por lo que la gente espera de ti. Porque muchas veces me Claro. estaba, pues por ejemplo, llevo semanas sin entrenar, porque estoy viendo que a mí eso no estaba conectando conmigo ahora mismo. En un momento sí, pero ahora ya no. Entonces, a lo mejor ahora necesito caminar sin sentido ni objetivo. ¿Sabes? Como caminar, que aparte dicen los Claro. expertos que el caminar para el cerebro es buenísimo, ¿no? Y conecta también con eso que tú decías de qué bonito era eso cuando decían, le decíamos a nuestras madres, mamá me aburro, que hay que aburrirse. Así que muy interesante todo lo que has dicho. Y entonces, conectando con el autocuidado, otra de las preguntas que quería hacerte era que, bueno, hicimos una encuesta a la hora de cuidarse, que es nuestro proyecto que recuerda a las madres lo que tú decías de que somos mujeres, tenemos que sacar nuestro tiempo, tenemos que cuidarnos para poder cuidar, porque si no estamos bien nosotras, no van a estar bien lo demás. Y una cosa que ha constatado la pandemia es que 5 de cada 10 mujeres, malas madres, han sufrido estrés durante la pandemia. Seguro que todas las que me están escuchando están ahora mismo diciendo, yo. Y esto viene desencadenado de la gran cantidad de tareas mentales y de ejecución que hemos tenido que asumir, como te decía, durante este año, que no nos ha dejado pensar ni levantar la mirada. ¿Qué relación, antes de ir a la parte más práctica del taller, qué relación tiene, Quique, el estrés con la gestión del tiempo y esa efectividad personal de la que nos habla? Brutal. Hay una conexión íntimamente ligada que hace que nuestra actitud, nuestro día a día cambie. Y voy a hacer una cosa, si te parece, Laura. Voy a ir incorporando cosas que ya podemos hacer, que vosotras malas madres podéis Genial, poner en práctica desde ya con todo este genial. tema que estamos hablando. Muy Y el bien. primero va a ser para poder intentar ver cómo el estrés se puede convertir en un aliado, porque el estrés ya os aseguro que se puede convertir en un aliado. Y ahora os pondremos un ejemplo. Es muy importante que conozcáis cuál es vuestro cronotipo, porque lo explicabas tú antes, Laura. Hay momentos que yo decía, salir a correr por la mañana a unas personas les puede venir bien, pero otras a lo mejor prefieren hacer ejercicio a otra hora del día. Esto viene determinado por nuestro cronotipo a nivel biológico. Y es que nosotros cada 24 horas lo que hace nuestro cerebro es segregar melatonina, que es la hormona que nos manda a dormir. ¿Qué sucede? Que dependiendo de las personas, nuestra concepción genética la libera a unas horas u otras. Y conforme a esto nos sentimos con mayor o menor energía en unos momentos del día u otros. Hay 4 casos que lo vamos a convertir con animales para que lo entendáis fácilmente. El de la leona. La leona caza por las mañanas. Entonces es el cronotipo de las personas que a partir de 5 o 6 de la mañana se encuentran muy bien. Pueden levantarse, no necesitan un café y despegan hacia la vida. ¿Qué sucede? Que suben a tope hasta las 12, a la 1, a la hora de comer, de repente después de comer les entra un bajón tremendo de energía y luego, según empieza la tarde, pum, 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 van recuperándose un poquito, pero sin llegar al pico que han tenido por la mañana. Para estas personas lo mejor es concentrar sus tareas más importantes en ese momento del día o aquellas que le requieran más creatividad, más innovación, más pasión en ese momento. De ahí estamos hablando que estamos en torno a un 20% de la sociedad. Luego, por otro lado, están, vamos a decirlo, las lobas, que las lobas cazan de noche. Y esas personas lo que hacen que mientras las leonas, la melatonina se empieza a disparar a las 10 y a las 11 ya empezamos a tener sueño porque yo soy leona, en el caso de las lobas es mucho más tarde. Es decir, son personas que por la mañana no son nadie,
O sea, no contéis con ellos, necesitan no un café, sino 300 cafés, pero poco a poco, según va pasando el día, pum, 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 van creciendo y su pico máximo de energía lo tienen por la noche. Ojo, esto lo podéis identificar incluso en vuestros propios hijos, que veréis que cada uno tiene unos ritmos distintos. Aquí también hablamos de en torno a un 20%, de 20-25% de la población. Luego, la mayoría de la población son los osos, las osas, y es personas que no les cuesta mucho levantarse, pero necesitan un cafetito, y luego se mueven muy bien entre las 12 y las 6 de la tarde. Estas personas es para las que están hechas el horario de oficina, por así decirlo, Laura. Y luego ya llega por la tarde, después de cenar, y ya baja y se duerme. Y hay un último animal que es el delfín. El delfín, no sé si lo sabéis, pero tiene dos cerebros y es capaz de desconectar uno para encender el otro y así viceversa, con lo cual siempre está activo las 24 horas del día. Son personas que más o menos tienen un nivel de energía que se mantiene constante a lo largo de las 24 horas. Si vosotras identificáis cuál es vuestro cronotipo, es mucho más fácil que podáis poner en práctica y alcanzar las tareas que queráis adaptándolas a esos momentos. Yo, por ejemplo, Laura, ponías antes el caso de que decía de salir a correr, hacer ejercicio por las mañanas. Yo lo he cambiado porque por las mañanas, como tengo tanta energía, lo dedico al trabajo, a las actividades que me llevan más creatividad. Y ahora lo que estoy haciendo es que justo después de comer, que es cuando me entra el bajón, es cuando estoy yendo a dar un paseo, a correr un poco o a hacer un poco de ejercicio. Entonces me está viniendo fenomenal porque me activo otra vez y puedo terminar la tarde volviendo a trabajar. Por eso es tan importante conocer nuestro cronotipo. Y está Qué íntimamente mérito ligado. tienes, Quique. Qué gracia, me hace mucha gracia porque yo creo que soy un poco delfín, te diré, ¿eh? O sea, Sí, en mi momento bueno tengo energía para dar y para regalar. Luego, ahora estoy en un momento un poco bajón. claro. Y me hace gracia porque te iba a decir, digo, los niños y las niñas tienen energía también todo el día, algunos. Eso, la tienen todo el día, pero fijaros, Pero es lo que nosotros tú que dices, ya somos maduros, y esto va mucho ellos la también tienen con a otro los nivel. esto va mucho también con los ciclos circadianos, ¿no? De los que habláis también mucho, ¿no? Efectivamente, eso es, los ciclos circadianos, que es cuando se libera el cortisol para activarnos por la mañana y levantarnos de la cama, y los ciclos de la melatonina, que es a la hora de dormir. Y como te decía, está íntimamente ligado con el estrés, porque el estrés es el que nos ha hecho llegar hasta aquí, lo creamos o no. El estrés se libera para las situaciones de tensión y nos ayuda a poder salvarlas. Lo que pasa es que está en la parte más antigua de nuestro cerebro, es muy pequeñita, es la amígdala. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, si cualquiera de nosotros un día vamos por la calle y llega alguien y nos dice, dame el dinero, ahí es donde salta nuestro cerebro reptiliano. Y esto lo podéis ver con animales si tenéis en casa. Si les dais un susto, tienen tres reacciones. O salen corriendo despavoridos, o nos atacan, se lanzan a por nosotros, o se quedan paralizados. Esa es la misma sensación que nosotros tenemos a la hora de lanzar nuestro estrés. Y debemos de entender que eso nos sirvió para que nuestros antepasados, si de repente aparecía un león, o salieran corriendo o lo atacaran. Los que se quedaron paralizados, Laura, no han llegado a sobrevivir hasta el día de hoy. ¿Qué sucede? Que eran picos momentáneos de cortisol en nuestro cuerpo y no pasaba nada porque les ayudaba a sobrevivir. Pero ¿qué sucede a día de hoy, Laura? Que nos levantamos 8 de la mañana y de repente, según nos levantamos, ya vemos el correo, vemos cualquier cosa y ya es un pico constante durante todo el día, 24 horas. Incluso nos vamos a dormir y el estrés sigue presente y de vez en cuando nos levantamos por la noche en medio del sueño diciendo, si es que tengo que hacer aquello. Ese es el estrés malo porque lo estamos haciendo que sea continuo y es una fuente de enfermedad. Hablaba hace muchos años con Mario Alonso Puig, con el que trabajé pues cerca de, 3 meses, y me decía aquí que dentro de 20 años la enfermedad en España que más gasto va a suponer a la seguridad social va a ser el estrés y todas sus consecuencias derivadas. Y fijaos dónde estamos. Brutal. Entonces, tenemos que entender una cosa que es muy importante para tomar la vida de otra manera, y es que vamos a tener, Laura, siempre más cosas que hacer que tiempo disponible para hacerlas o que recursos disponibles para hacerlos. De hecho, yo no conozco a casi nadie, Laura, corrígeme si me equivoco, que un día termine en la oficina y diga, mañana no tengo nada que hacer. A ver qué me llega mañana porque yo ya he terminado todo lo que tenía que hacer. No, siempre tenemos una lista de tareas que crece, crece, crece y crece. Entonces, para contrarrestar el estrés, lo que debemos de entender es, primero, esta perspectiva, y segundo, que con el estrés se trabaja pasito a pasito. Y lo podemos convertir en nuestro aliado por una cosa muy sencilla, porque el estrés tiene una parte positiva que se llama eustrés, que significa que somos capaces de dar este puntito extra, de sentirnos bien, de que no estamos aburridos, de que estamos dando lo mejor. Pero si pasamos ese nivel, que es una curva en forma de U invertida,
es cuando empieza el distrés técnicamente conocido. Y eso es lo que cuando la gente dice estoy súper estresado. Y es que ya tu desempeño baja tanto porque el estrés te ha superado, te ha comido. Os decía un ejemplo. Estábamos antes aquí intentando conectarnos que he tenido unos problemas técnicos. Pues a lo mejor si yo llego y el estrés me supera y digo, ay Dios mío, que empezamos un poco tarde, que no llego, Dios mío, ¿cómo estarán pensando? Pues la sensación que yo os hubiera transmitido es de una persona estresada y no sería bueno ni para vosotras ni para mí. Sin embargo, hemos también aprovechado ese puntito y lo hemos convertido en eustrés para que me veáis aquí con ganas, con motivación de poder compartir con vosotras este ratito juntos. Controlarlo, lo que dice Quique, ¿no? Al final, que no nos controle a nosotros, es decir, que no llegue a causarnos, pues eso, ¿no? Que nos afecte a todos los ámbitos de nuestra vida, la relación con las personas. Eso es verdad que es complicado cuando vives momentos de mucho estrés y de muchas tareas, como decíamos, ¿no? Porque las malas madres no solo tienen la parte de las tareas físicas o de trabajo, sino además toda la carga mental con la que siempre hablamos que tenemos como que liberarnos. Entonces, es lo que dice Quique, autoconocernos, súper importante, y hoy también nos va a ayudar con un ejercicio a hacerlo. Además, también ir poniendo herramientas y tomar decisiones, porque al final es verdad que cuesta, pero es que hay cosas que tenemos que delegar, hay cosas que tenemos que dejar de hacer, hay decisiones importantes en la vida que seguramente si Quique y yo no hubiéramos roto con nuestra vida profesional en ese momento, Claro. no estaríamos hoy aquí, y eso nos supuso dolor, pérdida, frustración, seguramente también dificultades económicas, pero también está en nuestras manos muchas veces, ¿no? Y tenemos que Sí. hacerlo malas madres por nosotras mismas, y sabemos que no siempre es fácil. Por eso aquí que le hemos pedido ahora que se ponga el sombrero de mala madre y se meta en el papel de una mala madre y nos dé lo más importante, esas claves para ir trabajando en todo lo que nos has contado, Quique. Cuéntanos. Pues mira, la principal clave, Laura, que yo creo que os podría aportar hoy es cómo podemos priorizar. Antes hablabas que a veces nos quedamos paralizados entre la cantidad de tareas que tenemos pendiente y no sabemos por dónde empezar. Y normalmente, si nos dieran a elegir, empezaríamos por la más sencilla, por la que es para nosotros, por la que nos lleva poco tiempo. Probablemente esa no sea la tarea que nos ayuda a avanzar hacia lo que nosotros estamos buscando. Y para avanzar hay que encontrar lo que es nuestro propósito. Es decir, una pregunta tan sencilla como, si solo pudiera conseguir un objetivo en mi vida, ¿cuál sería? Hay que ponernos así, hay que a veces ser drásticos y decir, si solo pudiera alcanzar una cosa en mi vida, ¿cuál sería? Si respondemos a esa pregunta de manera honesta, cada uno de nosotros, nosotras, lo que vamos a encontrar es un camino, es una dirección, es una brújula. No significa que solo queramos alcanzar ese objetivo, pero sí ya nos indica una dirección hacia la que luego podemos, como decía antes Laura, nadar, nadar, nadar y nadar, porque vamos en la dirección correcta. Y una vez que lo tengáis claro, haceos la siguiente pregunta. La expectativa, el para qué quiero yo ese objetivo. Y para ello lo único que tenéis que hacer es viajar al futuro. Imaginad ese día en el que habéis conseguido ese objetivo, ese propósito que os habéis marcado. Y entonces desde ahí tenéis que hacer dos cosas. Vivir ese momento y decir, oye, pues estoy aquí, estoy con mis hijos, estoy con mi marido, estoy con mis amigos, veo mi vida profesional cómo es. Y entonces hago una cosa y es me giro y miro atrás. Miro atrás y me doy cuenta de todo lo que he tenido que hacer para llegar hasta ese momento. Tengo esa información por un lado, tengo la información presente y ya también desde ahí miro hacia el futuro. Y digo, ¿qué veo en el futuro una vez que he conseguido ese objetivo, ese gran objetivo que me he marcado? Y entonces preguntaros si de verdad merece la pena. Eso es clave, saber si la expectativa de lo que vais a hacer, de los recursos que vais a invertir, de si ese viaje a través del desierto a veces, como comentaba Laura, o el mío propio en el emprendimiento, va a merecer la pena. Porque va a ser un esfuerzo, una consolidación, una serie de hábitos y una serie de cambios. Si lo tenéis claro, adelante y nadad, nadad, nadad. Y si no, habéis hecho lo mejor posible, que es en este momento decidir que ese no es el objetivo. Vamos a buscar otro objetivo de verdad. A mí me pasó, Laura. Yo terminé el máster, salí número 1 de la promoción y salí venido arriba, o sea, súper arriba. Entonces dije, yo lo que quiero es con menos de 30 años tener una posición más alta que cualquier persona que conozco ahora con 30 años dentro de recursos humanos. Pues con 27 ya lo tenía, Laura, pero era un infeliz, como os comentaba antes. Ni el dinero, ni lo que hacía, ni las tareas me habían merecido todo el sacrificio de esos 5 o 6 años que había dedicado. Si alguien me hubiera contado esto, hubiera visto una perspectiva muy distinta.
Y eso nos ayuda mucho a elegir. Por ejemplo, Laura, si tenemos dos opciones entre tareas que tengo que hacer en un día u otro, ¿cuál de las dos me acerca más a mi propósito? Es decir, esta va más en aquella dirección y esta va más en aquella que era la que había decidido. Pues entonces, esta es la que tengo que priorizar y con la que me tengo que poner. Así evitamos la parálisis por análisis, que es de todo lo que tengo encima de la mesa, mi cerebro es incapaz de tomar decisiones al respecto de todo y eso nos genera estrés. Entonces vamos a centrarnos en las cosas que de verdad nos ayuden a avanzar con sentido. Qué maravilla, la verdad. Y ese sería el primero, nos has dicho la primera clave, que es priorizar nuestro propósito, ¿no? ¿Cómo tenemos que seguir para que realmente... Porque el siguiente que tú marcabas era marcarnos objetivos. ¿Cómo hacemos? Porque una de las cosas que veo también en las malas madres, y seguro que nos están escuchando, es que muchas veces no sabemos cuál es nuestro propósito, ¿no? De repente esta gran palabra que a veces también, porque yo digo como todo, a mí me ayudan mucho estos conceptos, pero también siempre me pongo en la piel de aquellas madres, malas madres que no sepan cuál es su propósito y de repente esto les genere como frustración. Bajemos a tierra y marcamos objetivos, ¿no, Quique? Los objetivos es una pieza clave, esencial en nuestro camino, Laura, porque nos van a marcar las metas hacia ese propósito que estamos buscando. Unos objetivos bien establecidos con sentido nos acercan por una cosa muy sencilla, porque nuestro cerebro, en cuanto es capaz de reconocer qué es lo que queremos, lo convierte de manera más fácil en realidad. A mí hay un libro que no me gusta nada y no lo recomiendo, que es El Secreto, pero explica muy bien esto, en el sentido de que muchas veces decimos, ay, estoy embarazada, veo mujeres embarazadas. No, es que tenemos muy claro una cosa que queremos o una cosa que nos está sucediendo, entonces vemos, nuestro cerebro se concentra en ver toda esa información a nuestro alrededor. De hecho, si yo ahora mismo a vosotras os digo, no penséis en un elefante rosa, no penséis. Laura, ¿en qué estás pensando? Un elefante rosa. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, aunque nos parezca muy curioso, es incapaz de discernir la realidad de la imaginación. Por eso cuando estamos soñando y de repente caemos, la sensación que provoca nuestro cuerpo es la de tensar los músculos para aguantar la caída, la adrenalina fluyendo por nuestro cuerpo, y es porque nuestro cerebro no sabe si es realidad o ficción y nos está preparando para ello. Pues eso también lo podemos aprovechar en positivo. Y en positivo significa que cuando marcamos un objetivo por pasos muy bien definido, nuestro cerebro lo ve más claro y nos ayuda a acercarnos. Para ello, nosotros, ¿qué es lo que hacemos en Kenso? Recomendamos el acrónimo RETOS. ¿Qué significa retos, Laura? R de resultado. Y aquí tengo que responderme de manera clara a qué quiero conseguir. Tiene que ser tan claro que hasta nuestro hijo, nuestra hija de 5 años, si lo lee, entienda qué es lo que tengo que conseguir. Después, la E de expectativa, que es lo que acabamos de ver antes, y es ¿para qué quiero conseguirlo? Con el mismo método que acabamos de hablar antes, de irnos al futuro y ver si nos ha merecido la pena lo que hemos hecho, ese esfuerzo, y lo que vamos a ver por delante. Si la respuesta es que sí, entonces pasamos a la parte de la táctica, que para ponerla a la táctica, en plan es cómo lo voy a hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con tres cosas muy importantes. Primero, Laura, para mí la clave es que las cosas dependan de nosotros mismos, que nos centremos en las cosas que dependan de nosotros mismos. Segundo, que esté expresado en positivo y después que tenga un margen temporal, es decir, que lo podamos ir midiendo de manera temporal. Podría poner otros muchos aspectos que hacemos dentro de los talleres de Kenso, pero creo que estos tres son lo suficientemente relevantes para marcar la diferencia y comenzar a tener objetivos de verdad importantes. ¿Por qué? Porque cuando depende de nosotros nos genera menos estrés. Muchas veces, por ejemplo, con nuestros hijos decimos, quiero que apruebe el examen. No depende de nosotros que apruebe el examen, eso está dentro de nuestra zona de influencia, porque podemos sentarnos con nuestro hijo y enseñarle matemáticas. Yo era un cenutrio, mi padre se sentaba y por mucho que se sentaba, no aprobaba. Entonces, ¿el objetivo cuál es? ¿Qué podemos hacer que sí dependa de nosotros? Oye, pues me voy a sentar todos los días con mi hija, con mi hijo, 30 minutos a explicarle matemáticas y explicárselo a su manera, como él o ella lo entienda mejor. Eso sí que depende de nosotros. Pero no nos podemos frustrar si al final nuestro hijo o nuestra hija no aprueba el examen. Nosotros hemos hecho lo que dependía de nosotros. Eso primero. Segundo, que esté expresado en positivo. Y lo vais a entender enseguida. Yo he engordado bastante. He dejado de hacer deporte durante la época de confinamiento. Me encanta jugar los deportes de competición. Entonces no ha sido posible, Laura. Y ahora me estoy, bueno, poquito a poco intentando volver a mi peso. Tengo que perder 7 kilos. ¿Qué sucede? Que no es lo mismo decir no quiero engordar a decirle a mi cerebro quiero volver a jugar al fútbol estando en forma.
entonces le estoy dando una razón y una motivación. De la otra manera, si le digo no quiero engordar, lo que me veo es gordo y sigo haciendo aquellas cosas y es un poco más difícil romper con ello. Por eso es muy importante expresarlo en positivo. Y el tercero es marcar los márgenes temporales que vamos a ir siguiendo, que nos indiquen si vamos por el buen camino. Y oye, como decías tú muy bien, ¿estoy disfrutando de salir a correr? En este momento no. Pues entonces voy a seguir por el mismo camino, que es andar, que es una alternativa, pero enfocada hacia el mismo objetivo. Entonces ya llevamos la R de resultado, la E de expectativa, la T de táctica y las dos últimas que son muy importantes para retos, la O de obstáculos y la S de soluciones. Porque de antemano, Laura, es muy probable que conozcamos potenciales obstáculos que nos vamos a encontrar por el camino. Y para ello, lo mejor es ya automáticamente definir cuáles van a ser las potenciales soluciones que vamos a aplicar en el momento que aparezca ese obstáculo. Por ejemplo, si yo quiero hacer deporte, como estabas diciendo tú ahora, y los días que llueva, pues para los días que llueva hago ejercicio en casa. Y los días que no esté motivada para nada para salir ni siquiera a andar, pues esos días sé que tengo a una pandilla de personas con las que luego cojo y en Instagram mando mi foto y eso me motiva a salir. Cuando para un potencial obstáculo ya le ponemos una potencial solución, nuestro cerebro en cuanto aparece salta sobre él y Qué nos bueno. permite seguir con un buen ritmo. Por Buah, eso es tan importante que nos marquemos los objetivos de la manera correcta, Laura. qué bueno lo que dices, porque así no llegarán las excusas y así, también muy importante lo que tú decías, marcarnos qué podemos solucionar, porque muchas veces para muchas malas madres que nos estén escuchando y no sean emprendedores como nosotros, pues trabajan dentro de una empresa, hay cosas que no puedes controlar, hay obstáculos que no puedes salvar, pero vigila o analiza aquellos que sí, ¿no? Vale, nos has dicho como claves importantes, priorizar con nuestro propósito, muy importante, marcarnos objetivos de verdad y te quedan dos antes del ejercicio que serían cómo organizar nuestro día a día, Quique, y aprender a decir no, que eso nos cuesta a nosotros dos mucho. Me vais a perdonar, pero es que acabo de perder el sonido, Laura, no te he escuchado. Ah, A ver, un segundo. sí es verdad porque aparece como... ¿Me escuchas? Me voy a cambiar de cascos, perdóname. No te preocupes, esto es directo, así que no pasa nada, malas madres. Un segundito. Ya ¿Ahora? estamos. ¿Nos escuchas bien? Genial. Pues Perfectamente. continuamos. Bueno, nos quedaría, hemos hablado de las claves que sería priorizar con nuestro propósito en la vida, marcarnos objetivo y nos quedan dos antes del ejercicio final, Quique, que serían cómo organizar nuestro día a día, una mala madre, y cómo decir no, eso que nos cuesta tanto a Quique y a mí. Sí, pues mira, organizar el día a día yo creo que primero depende de entender el cronotipo, que eso ya lo hemos hablado antes. Y una vez lo entendáis, nosotros en Kenso siempre hablamos de un punto de partida y un punto de cierre del día. Significa que al levantarnos pongamos en marcha 3 hábitos muy sencillos y muy rápidos, pero que nos ayuden a entrar en el día con nuestro estilo personal. ¿A qué me refiero con esto? Si nos dejamos llevar por la sociedad, nos levantaremos corriendo, suena el despertador, cogiendo, levantando a los niños, tirándonos un café por encima, saliendo del colegio, ya llego tarde, pongo las noticias de dormir otra vez, todo triste. ¿Qué sucede? Que entramos a la vida y decimos, no, esa no es la mejor manera de entrar. Y lo mismo nos pasa a la hora de salir. Los niños se van, se duermen, no sé qué, he preparado la cena, he tenido que comprar, pero es que se me ha olvidado, venga, me pongo un poquito a trabajar, miro el iPad, veo las noticias, terrible todo, y me voy a dormir. Entonces, lo que estamos haciendo es, en 2 momentos claves de nuestro día, no ser tan productivas como podríamos serlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en su lugar? Cambiarlo por 5 minutos al principio y 5 al final. Con esto, para comenzar, es más que de sobra, Laura, en el cual vamos a poner 3 hábitos en marcha que nos ayuden a nivel emocional, a nivel físico y a nivel mental. Entonces, podéis decidir los que son y tenéis muchísimas opciones. Yo, por ejemplo, en lo emocional, lo que hago cada vez que me levanto, Laura, es darle un beso a mi pareja. Entonces, simplemente un beso, una caricia, el tocar a tu hijo, ya te conecta, te libera oxitocina en el cuerpo y es una de las hormonas de la felicidad. Algo tan sencillo como eso. O si vivimos solos, oye, me doy un pequeñito masaje de 30 segundos, de unas cosquillitas, me cuido, me cuido. Luego, a nivel físico, algo de movimiento. Algo de movimiento que no significa que de repente salgamos a correr, sino que a lo mejor en lugar de bajar, yo que vivo en un piso, en un cuarto, en el ascensor, pues voy a bajar andando las escaleras. Algo tan sencillo como eso es poner en que los músculos se empiecen a calentar, empiecen a moverse. Y lo podemos hacer también en casa. Es decir, podemos hacer un poquito de ejercicio dentro de casa con algo que sea tan cómodo y tan fácil que nuestro cuerpo, nuestro cerebro no quiera ahorrar energía. Y por último, la parte mental.
Vamos a activarnos con un pensamiento mientras nos duchamos, con una canción. Vamos a ir a un artículo en concreto que queremos leer. O yo, por ejemplo, ahora lo que estoy haciendo, Laura, es nada más me levanto, leo 5 páginas de un libro. Entonces, como son cosas muy sencillas, pero ya nos conectan a que en lugar de coger esta herramienta, abrir el correo y ya entrar en el bucle del estrés, estoy encaminando mi día de otra manera distinta. Sí. Y cada una de vosotras elegid aquellas cosas que os lleven menos de 5 minutos, pero que os den ese punto. Y lo mismo a la hora de cerrar. Yo, como fan de Kenso, también hago ese tipo de cosas que además hay que decir a las malas madres que no tienen que ser las mismas durante toda la vida. Claro, Quiero decir, vas cambiándolas según por lo que hemos hablado, si te apetece ahora esto, si te apetece lo otro. Pero para mí también ha sido clave, por ejemplo, ahora, pues últimamente he decidido que el móvil no entra en mi habitación, ¿no? Yo no lo necesito para la alarma de despertador porque la pone el buen padre y el móvil se queda fuera y a mí eso me ayuda a no acostarme y levantarme, como dice Quique, mirando el móvil, porque es que era inconscientemente ya lo hacía y eso ya me conectaba con todos los problemas, con lo que me había dicho alguien, con no sé qué, y ya empiezas mal. Y a mí me ayudó mucho también hace muchos años cuando David Thomas, mi querido gran amigo, mentor, me dijo, Laura, a mí me cambió mucho la vida cuando de repente me dijo alguien, empieza la vida, el día slow. Y esto no va con el mantra, ni con el yoga, ni con ser de repente súper místico y quedarnos sentados meditando. Esto va con lo que dice Quique, con hacer 3 pequeños, porque a mí lo que más me gusta de Kenso es que de repente te dicen 3 o 4 cosas que cambian directamente de manera activa tu realidad. Entonces, Claro. directamente esos 3 pequeñitas cosas que te ayuden a decir, oye, voy a empezar con el estrés un poco más bajo. Me encanta aquí, que es muy guay. Además, como lo haces tan práctico, seguro que las malas madres ya están apuntando. Esas 3 cosas, una mental, otra física y otra, ¿cómo era? Emocional. Emocional, para empezar y acabar el día. Claro. Y decir no. Y decir no, nos queda el último punto. Decir no. Yo estoy en el camino, a ver si. A ver qué me dice, a ver qué me cuentas. En el canal de YouTube de Kenso tenemos un vídeo donde lo explicamos en 20 minutos, pero aquí os dejo la versión corta para que podáis ver cómo decir un no. Decir no, como todo lo que hemos visto hasta ahora, Laura, es un entrenamiento. Es decir, no son cosas que pasan de la noche a la mañana ni del blanco al negro. Para pasar del blanco al negro hay muchísimos colores entre medias por los que debemos ir transitando. Entonces, todo esto es una cuestión de entrenamiento, de ir dando pasito a pasito cada día y al cabo de un mes, de 3 meses, vais a ver diferencias significativas emocionales en vuestra efectividad. Eso es mi compromiso, os lo aseguro. Para decir no, en Kenso también utilizamos otro acrónimo para poder recordar y es el acrónimo PACTA. PACTA. ¿Qué significa? P de propósito, Laura. El propósito es a qué voy a decir sí cuando digo no. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que no nos damos cuenta es que cuando una persona llega y nos dice, oye, ¿tienes 5 minutitos? Y le dices que sí, estás diciendo que no a otra cosa. Si yo le digo a esa persona que si tengo 5 minutitos, que luego tú y yo sabemos, Laura, que no son 5 minutitos, que es media hora, estoy diciendo que no, a lo mejor a un hobby, a recoger a mis hijos a tiempo, a terminar una tarea en la que yo estaba ahora mismo centrada. Eso es muy importante. Entonces, lo primero, antes de hablar, cuando se aproxima a esa persona, no vamos a pensar en otra cosa, sino en cuál es nuestro sí. A qué, cuando a esta persona le digamos que no, ¿a qué estamos diciendo que sí? Segundo, la A. Y es de A de alternativa. Tenemos que pensar siempre que una persona va a llegar con una propuesta y nosotros vamos a proponer una alternativa. Y esa la vamos a tener ya en nuestra cabeza. Hasta ahora solo estamos pensando. Esa alternativa le tenemos que poner un poquito de picante. ¿Por qué, Laura? Porque muchas veces la gente viene a nosotros porque como es muy fácil, no saben decir que no, sé que me van a echar una mano, sé que se van a quedar 10 minutos, sé que cualquier cosa que les mande la van a hacer. Pues vamos a ponerle un poquito de picante a la alternativa. ¿Qué significa eso? Que si me llega la persona y me dice, Quique, ¿te puedes quedar 5 minutos para ver un tema? La alternativa mía va a ser, mejor nos vemos mañana media hora antes de empezar la jornada de trabajo. Luego os enseñaré cómo lo ponemos en práctica y que veáis la potencia. Pero nosotros ya pensamos primero en el propósito, que es a qué le vamos a decir que sí, la alternativa que le vamos a poner ese picante. Después viene la C de compromiso. Y es que una de las reglas para decir que no de manera efectiva no es decir no y punto, es empatizar, es entender a la otra persona, es mantener una escucha activa, que significa que no oigo, que es me entra por aquí, me sale por aquí, sino que escucho, entiendo cuáles son sus razonamientos y hago preguntas potentes. Preguntas potentes son preguntas que no se responden con sí o no y que ponen a la otra persona en su lugar. Por ejemplo, ¿por qué soy yo la persona adecuada para que hagamos esto ahora?
¿por qué no has podido venir antes para hacer esto? Con esas preguntas ya vamos a ir desmontando poco a poco y preparando nuestro no. Y ahora viene la T de táctica, que es cómo lo vamos a implementar. Y lo primero que hay que hacer es la técnica del sándwich, y es sí, no y un sí condicional con la alternativa. ¿Qué significa esto, Laura? Que lo primero, cuando la persona nos venga y nos diga, oye, ¿tienes 5 minutitos? Primero expresamos nuestro sí. Y nuestro sí, por ejemplo, en este caso es, voy a ir a recoger a mis hijos que salen en 10 minutos del colegio. No puedo, ya voy con el no, no puedo quedarme. Si te parece, nos vemos mañana, media hora antes, y tratamos este tema. Una frase corta, directa, primera persona del singular o del plural para responsabilizarnos nosotros de lo que estamos haciendo y lo expresamos. No hay que darle más vueltas, porque cuantas más vueltas demos, la otra persona más va a entender que puede meter el dedo. Y terminamos con la A de afirmación. Afirmar, reafirmar tantas veces como sea necesario. Porque aunque le digamos a esa persona que voy a recoger a mis hijos que salen 10 minutos, que no puedo hacerlo ahora, pero si quieres nos vemos mañana, media hora antes de entrar, muchas veces esa persona, cuando ya le propones la alternativa, ¿sabes qué sucede, Laura? Que te dice, bueno, vale, no te preocupes, no es tan importante, o voy a buscar a otra persona que me ayude, ya lo hemos conseguido. Pero a veces va a decir, oye, pero no, es que te necesito a ti. Entonces nosotros tenemos que volver una y otra vez a afirmar y reafirmar la táctica. Porque de lo contrario, si a la tercera cedemos, que esto los niños son maravillosos de, ¿y por qué no, mamá? ¿Y por qué no? ¿Y ahora, mamá? Si nos mantenemos, entenderán que es firme nuestra respuesta a nuestro no. De lo contrario, si a la tercera o a la cuarta cedemos, saben que con presionarnos un poco lo terminarán consiguiendo. Y esto es un entrenamiento, Laura. Yo mañana no os digo, id a esa persona con la que tanto os cuesta decir que no. No, vamos a comenzar con los niños, que son unos sparring perfectos para expresarles el no. De ahí vamos a pasar a alguien de confianza. Cuando ya nos empezamos a sentir cómodos, pasemos a alguien de confianza. Y cuando ya tengamos también a esa persona de confianza, entonces sí, vayamos a esas personas que nos cuestan más. Como todo es un camino y un entrenamiento, pero veréis que es muy efectivo el poder decir un no con esta sinceridad. Es verdad, que curioso es cómo nos cuestan ciertos perfiles, ¿no? Y de eso vamos a hablar ahora, porque hay gente que yo creo que esa conexión con ciertas personalidades nos cuesta mucho más, pero es lo que tú dices, empecemos por lo fácil y aparte, sobre todo, cuando lo haces con empatía, con verdad y con realmente sintiendo que para ti es mejor, porque cuántas veces nos metemos en sí, que al final nos suponen una carga tremenda, y si estamos hablando hoy de gestionar el tiempo, de ser productivos y efectivos, lo que no podemos es dejarnos llevar por todo lo exterior, porque al final nos vamos alejando de nuestro propósito y de lo que nos ha marcado Quique. Es una maravilla, de verdad, sobre todo lo práctico que lo haces y lo interesante que lo haces para que las malas madres desde ya estén tomando conciencia y dando pasos. Así que vamos a por el ejercicio final, Quique, que me apetece muchísimo, porque yo no lo he hecho, lo voy a hacer en directo aquí con las malas madres y con Quique y con la buena hija 2 que me está imitando detrás de la cámara. Mira que, a ver, esto como es en directo no pasa nada. Yo, a ver si me escucha el buen padre, porque yo había quedado en que tenía que grabar un taller y el buen padre iba a estar pendiente de la buena hija 2. No iba a dejar que la buena hija 2 abriera la puerta de mi despacho y acabara aquí dentro imitándome detrás de la cámara, pero no pasa nada. Yo en este momento respiro y sonreír y saludar. Sonreír y saludar, como los pingüinos de Madagascar. Porque las malas madres van a ser las que mejor me puedan entender en este momento. Todavía si tuviera al otro lado a alguien tipo de los que me cuesta decir que no, pues a lo mejor me sentiría un poquito más pequeña, pero bueno. Vamos a disfrutar juntos, juntas, que esto es lo más importante ahora mismo. Claro, bueno, que sí, naturalidad, que esto es la vida misma. Pues vamos a conocer nuestro perfil productivo. Cuéntanos, Quique, todo tuyo. Muy bien, pues como os decía al principio, yo creo que una de las cosas en Kenso que hemos intentado, trabajamos todos los días en darle la vuelta, es que en lugar de dar una píldora que sirva a todo el mundo para quitar el dolor de la productividad o la improductividad, mejor dicho, nosotros intentamos adaptarnos a las necesidades de cómo es cada una de las personas. En España, Laura, tenemos ese refrán maravilloso de trata a los demás como quieres ser tratado. Pero vamos a ver que no es tan cierto ni tan potente como si hacemos el ejercicio que vamos a ver a continuación. Así que, ¿qué es lo que os propongo? Simplemente que cojáis papel y lápiz, no necesitamos nada más. Si tenéis vuestra libreta, vuestro bolígrafo con el que os guste escribir, de colores, lo que queráis. Y vamos a hacer lo siguiente. Ahora en pantalla van a aparecer una serie de adjetivos,
en torno a unos 50. Lo único que os voy a pedir es que aquellos que os identifiquen a vosotras, los escribáis en esa hoja en blanco. Así que, Laura, vamos a ver esos adjetivos y escribe todos aquellos que te representen. No importa si son muchos o si son pocos, todos los que veas que te representan. Así que vamos a por ello. Vale, voy a por ello. Realmente, ¿sabes qué pasa? Que me parece que como que son... Digo, ese también, ese también, ese también. Son todos buenos, ¿no? Son casi todos buenos los adjetivos, ¿no? Son que nos identifiquen, Laura, es decir, todos son... Pero que positivos. me parecen positivos todos. Están enfocados desde ese punto de vista, ahora veremos por qué. Bueno, venga, yo creo que ya. ¿Los tienes? Sí, Venga, tengo perfecto. algunos. Pues malas madres, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a cambiar a la diapositiva y vais a ver los mismos objetivos, pero con colores. Entonces, lo que os voy a pedir es que aquellos que hayáis escrito, veáis qué color tienen. Hay 4 colores, que serán el azul, el rojo, el amarillo y el verde. Entonces, por ejemplo, si yo he escrito 10 adjetivos, de repente veo que hay 4 azules, 3 verdes, 2 amarillos y 1 rojo. Pues los escribo y los pongo en ese orden, del que tengo más, del color que tengo más, al color que tengo menos. Tan sencillo como eso, así que vamos a hacerlo. Pues está clarísimo, Quique. Vale, no me sorprendas todavía, Laura, no me sorprendas todavía. Pero entiendo que a lo mejor en tu caso veo que pueden haber colores amarillos por ahí. Hay mucho rojo. Mucho rojo y mucho amarillo puede ser. Mucho naranja amarillo, ¿no? Que es como un Eso naranja es. amarillo. Un poquito verde Sí. y azul creo que hay poca cosa. Vale. Os comento qué es lo que vamos a sacar con este ejercicio. Es algo muy importante, que es cuál es nuestro estilo de productividad personal. Y para ello os voy a explicar los 4 colores. Primero, tenemos todas las energías, ¿vale? Todos los 4 colores, por así decirlo. Todo esto está basado en los estudios de Carl Jung, el discípulo de Sigmund Freud. Nosotros en Kenso lo hacemos con un test que se llama el Test Insight Discovery, que nos da como 40 hojas de información, pero aquí vamos a llevarlo a 4 colores simplemente. En el Insight son 72 posiciones, mucho más en detalle, pero para comenzar yo creo que no está nada mal. Entonces, no importa en qué posición estéis, porque todas las posiciones son buenas si es lo que nosotros queremos y el estilo que nosotros queremos. Y a partir de ahí también entended que esto es como una foto que hemos tomado hoy, pero dentro de un mes o dentro de un año, si hacemos las cosas y queremos cambiar, podemos movernos hacia otro color. Voy a explicar brevemente cada uno de los colores para que entendáis qué representan y así podáis utilizarlo en vuestro día a día. Las personas que tengáis mayoritariamente, las malas madres, ese color azul, estamos hablando de personas que son precisas, cautas, personas que le importa mucho el proceso, los números, toda la información establecida a base de hechos. Son personas puntuales, son personas que llegan a las fechas límites y les gusta respetarlas. Son personas que si decimos que vamos a ir de 1 a 10, vamos de 1 a 10 y en ese orden. No vamos de 1 a 20, de 20 bajamos a 10. Como todos los colores, también hay un pequeño lado oscuro. Y es que cuando expresamos ese azul con mucha vehemencia, pues podemos notar que esas personas que tienen mayoritariamente el color azul, pues son personas frías, son personas un poco distantes. Para que recordéis esto bien, si por ejemplo estuviéramos hablando de una empresa, un departamento azul
podría ser un departamento de finanzas, es decir, un departamento que se tiene que basar en números, un departamento de procesos que tienen que llevarlo todo muy bien establecido, ese orden. Entonces, id quedándoos ya con esa idea. Azul, por un lado. Ahora vamos a ir a la parte roja, que es la que tú tienes. Yo veo que tú tienes ese rojo, naranja y potente, Laura. Personas rojas, personas decididas, competitivas, que van al grano. Lo que le importa a esas personas es alcanzar los resultados que se han marcado. Les gusta ir a la acción, pasar a la acción. Entonces, para ellas es importante que no haya problemas. Es decir, a una persona roja no le vamos a pensar ni le vamos a pasar problemas, le vamos a mostrar las alternativas a eso que ha sucedido. Vamos a darles la información necesaria para que puedan pasar a ponerse en marcha. Vamos también a pensar en su lado oscuro. Cuando se ponen así un poco vehementes, a veces parece que son agresivos por la forma en que dicen las cosas, que son muy directos, que son muy ejecutivos, que parece que son un ordeno y mando. ¿Departamento de una empresa que podría ser rojo? Departamento, por ejemplo, de ventas o el departamento de dirección. Es decir, necesitamos que haya ese punto de saber qué resultados tenemos que alcanzar, hacia dónde nos vamos a mover. Amarillo, las malas madres que tengáis energías amarillas. Personas creativas, innovadoras, son las que lideran el cambio, son personas que les encanta la interrelación social, estar en el foco y poder hacer grupos de unas personas con otras, ponerles en contacto en común. Son los agentes de cambio, son las que lideran estos cambios que nos llevan en el día a día y tiran del carro. ¿Qué sucede? Que por el lado negativo lo que podemos ver a veces es que estas personas hay que echarles el lazo para bajarles a la tierra, porque tienen tantas ideas tan creativas que van pasando de unos proyectos a otros sin terminarlos. Departamento de una empresa, marketing, creatividad, publicidad. Y el último, la energía verde, energía de aquellas personas estables, comprometidas, con unos valores éticos que son para ellos muy férreos y sólidos. Son personas que buscan las relaciones a medio largo plazo, que buscan pensar en equipo y trabajar en equipo para que estemos todos juntos, que las conclusiones las toman por consenso. En el lado oscuro, ¿qué es lo que vemos? Pues que a veces a esas personas les cuesta decidir. ¿Por qué? Porque estarán pensando dentro de su reflexión, claro, pero si hago esto afectará de esta manera, pero si hago esto otro afectará de otro. Entonces les cuesta llevarse a la acción. Entonces es muy importante que con esta información que yo os he dado dentro de este collage, entendáis muy bien cuál es vuestro color. Y una cosa más. Y Laura, tú vas a ser aquí conejilla de Indias. Tú y yo nos conocemos un poquito, pero ¿tú qué color crees que tengo yo? Pues yo te veo en la parte que tienes energías amarillas, pero creo que también te vas más a lo azul y verde. Creo que yo voy más de amarillo para arriba y tú vas más de amarillo para abajo. Es la sensación que me da. Lo has clavado. Yo voy de amarillo, efectivamente, mi posición es un amarillo hacia el amarillo verde. ¿Por qué es tan importante esto, Laura? Porque si entendemos cómo somos nosotros, pero también cómo son los otros, podremos equilibrar y mandar el mensaje en el mismo nivel que la otra persona lo quiere recibir. Por eso decía antes, vamos a cambiarlo de trata a los demás como quieres ser tratado, y vamos a cambiarlo por trata a los demás como quieren ser tratados. Totalmente. Al que si yo, por ejemplo, Laura, contigo, imagínate que yo fuera una persona azul y hubiera empezado así la conversación. Hola Laura, buenos días, soy Esmayo y estoy feliz y contento de estar aquí con todas las malas madres, porque esta hora y media que vamos a estar juntos vais a ver 5 conceptos claves que os van a ayudar mucho. ¿Cómo te sentirías tú, Laura, como una persona amarilla roja? Pues me falta energía, me falta, ¿no? Y el azul lo ha hecho con toda su buena intención. Claro, Claro, exacto. entonces, fijaos cómo hemos cambiado las energías y que hemos sido más vivaces, hemos movido las manos, el cuerpo, la sonrisa, todo eso para que haya más conexión. Y esto lo podéis hacer. Mi reto para vosotras es, malas madres, al buen padre, a buena hija, buenos hijos, ¿qué colores tienen? E intentar de manera consciente adaptaros la comunicación, por ejemplo, a su color. Vais a ver el cambio tan drástico que experimentáis a bien, a positivo. Exacto. Y a mejor. Que al final conocer a los demás cómo son para tratarlos en ese sentido es bueno para nosotras, porque nos va a generar menos frustración, nos va a hacer tener mejores relaciones y estar más felices, que al final se trata de eso, ¿no? Es decir, con lo cual, cuando haces el ejercicio y no te sorprende porque te sientes identificada, eso es bueno, ¿no? Sí, o si de repente descubres por primera vez el color, o dices incluso, Laura, oye, yo es que quiero cambiar porque creo que debería cambiar hacia más rojo. Hombre. Puedes cambiar, cambiando una serie de hábitos, modificándolos, introduciéndolos,
podemos ir cambiando, pero lo positivo es eso, que descubras el color igual que el cronotipo. Es que podemos ir sumando muchas cosas de las que hemos visto hoy para ver cómo montar un sistema con 3 pequeñas cositas que nos haga ser más efectivas en nuestro día a día. Pues nada, nos quedamos aquí, que nos dejas con la miel en los labios para seguir trabajando más adelante seguro contigo en otros temas, pero yo creo que nos has dado pinceladas súper importantes, ejercicios súper prácticos, ideas que tenemos ya aquí en la libreta para trabajar y se trata de eso, de conocernos para ser más efectivos, para ser más productivos, para gestionar mejor el tiempo, para tener mejores relaciones y al final para sentirnos más que estamos ahí, nadando en ese propósito con un sentido, que eso es lo que transmitís siempre de Kenso. Así, Sí. ha sido un auténtico placer escucharte, de verdad, Quique. Me parece que nos has dado un regalazo a mí, a todas las madres que nos están escuchando, que nos tenemos que poner en marcha, malas madres, trabajar en ello. Y mil gracias, de verdad, Quique. No sé si quieres decirle algo a las malas madres para terminar, antes de despedirme. Solamente que disfrutéis y que lo veáis esto como parte de la vida natural, que lo podéis aplicar a vuestro día a día personal y que es pasito a pasito, que no vayamos a buscar grandes cosas, sino si de lo que habéis visto en esta charla de 1 horita y cuarto sois capaces de poner en práctica un pasito, yo me daría más que satisfecho. Y para cualquier cosa, pues a vuestra entera disposición, Laura, yo estoy encantado de ser una mala madre más. Mil gracias, Quique, eres parte del club. Y a las malas madres, deciros eso, que el reto aquí se queda sobre la mesa, que trabajéis en ello, que nos mandéis qué colores sois, que nos contéis qué os ha dejado, qué os ha resonado de este taller, con qué os quedáis, con qué ideas os quedáis y que cualquier duda que tengáis, ya sabéis, estamos al otro lado en hola@yonorenuncio.com. También recordaros que como socias tenéis acceso ilimitado al teléfono amarillo de la conciliación que tenemos por aquí y que está siempre disponible para ayudaros en todos los temas de conciliación, que estamos preparando otros talleres, que tenemos una sorpresa para junio, que seguiremos haciendo grandes cosas con expertos tan maravillosos como Quique y nada, que a trabajar malas madres, a ser más productivas y a ser felices, que de eso se trata. Un besazo enorme y nos vemos en el próximo taller ya en junio.